Jon Voight probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. ¿Cómo no necesito vaquero? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabe. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política. Muchas expectativas y debates alrededor de la elección de esta ciudad de Buenos Aires, donde queda este museo, el Fernández Blanco, con su extraordinario patio que estoy disfrutando en este jueves nublado y que parece que nos va a dar alguna llovizna. Empiezo por lo inmediato y lo que no tendrá ningún cambio. Digo ninguno entre comillas porque habrá cambios a partir del próximo lunes y tienen que ver con la configuración del poder local, lo que toca al actual jefe de gobierno, Jorge Macri. ¿Por qué dije ningún cambio sustancial? Hay una realidad que sobre todo la gente de las provincias, como de la que provengo yo de Córdoba, por ahí no terminan de captar en su justa dimensión, que es el hecho de una ciudad que administra un presupuesto de 14.000 millones de dólares. Jesus, Mary and Joseph. Dude. What are you doing? Huel. Hey, quit screwing around. We are here to do a job, not channel Scrooge McDuck. You hearing me? Para ponerlo en contexto, si uno tiene que hacer una cuenta de esos 14.000 millones per cápita, o sea, por habitante, por porteño, da alrededor de 3.500 dólares per cápita o por habitante por año. Para hacer comparable la cifra, vamos a España, la comunidad más rica, la Autónoma de Madrid, tiene un presupuesto del doble, aproximadamente 28.000 millones de dólares, pero para una población que duplica casi a la de la ciudad de Buenos Aires, 7 millones y pico de habitantes. Si uno hace la misma cuenta que hice con la ciudad de Buenos Aires, me da alrededor de 3.900 dólares por habitante o por madrileño por año. O sea, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una riqueza equivalente prácticamente a aquella de la comunidad más rica de España, la bellísima Madrid. Para compararlo ya con otras provincias de la Argentina, la aledaña, la provincia de Buenos Aires, tiene un presupuesto que supera los 30.000 millones de dólares por año, pero con una población de casi 18 millones de habitantes. Si uno tiene que hacer la misma cuenta de presupuesto por habitante o per cápita, da una cifra de alrededor de 2.000 dólares por habitante, o sea, casi la mitad de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Una realidad, por cierto, parecida a la de una provincia como Córdoba,
las provincias estas grandes de la Argentina, sea provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tienen niveles de riqueza por habitante equivalentes. En ese aspecto, en ese plano de comparación, la ciudad de Buenos Aires, esta comuna porteña, es un registro que sale de la media y prácticamente es una ciudad, y no de casualidad, que brilla a nivel mundial dentro del concierto de ciudades más grandes, quizás al nivel de París, de Nueva York o de otras ciudades. Es una ciudad extraordinaria dentro de Argentina. Como decía, creo que las frases se le atribuyen a André Malraux, la capital del imperio que no fue. ¿Por qué empecé por ahí? Porque Jorge Macri administra ese presupuesto de 14.000 millones de dólares. Entonces, a partir del próximo lunes, seguramente él va a mirar los resultados de la elección y ahí es donde decía cambios sustanciales no, pero habrá una reconfiguración del poder. Va a tener que entenderse seguramente Jorge Macri con otros actores políticos. Uno, La Libertad Avanza, que tendrá seguramente un crecimiento en lo que hace a su presencia en la legislatura local. No creo que haya cambios sustanciales en cuanto a la relación con este peronismo sui generis de Santoro. Él niega ser peronista, dice soy alfonsinista, se ubica en otro terreno. Bueno, ya Unión por la Patria o esta evolución o nueva configuración o rótulo, bueno, va a tener una presencia equivalente, quizás la expanda un poco, pero ya es una realidad dentro de la legislatura. Y después habrá que ver esos bloques individuales, que hay un montón, que Jorge Macri para aprobar el presupuesto tuvo que entenderse con ellos, pero no creo que tenga muchos problemas. Como dice el viejo adagio, billetera mata galán, y la billetera la seguirá teniendo y administrando Jorge Macri a partir del lunes. Seguro, por ejemplo, si Larreta tuviera un muy buen resultado, doble dígito arriba, bueno, va a tener que integrarlo en el gobierno. Quizás si Larreta tiene un muy buen resultado, un doble dígito para arriba, 10%, 15%, más aún, Jorge Macri tendrá que llamarlo y el lunes quizás darle 2 ministerios, una presencia mayor en el gobierno, pero ello es un juego natural que se da en la política a nivel de todas las elecciones, que cuando hay un resultado, las urnas hablan y seguramente Jorge Macri tendrá que hacer algunos ajustes en consecuencia. Con respecto a La Libertad Avanza, habrá que verlo, ya que esta fuerza es distinto, ya que tiene una configuración de carácter nacional y, bueno, habrá que ver el orden como para ver si, protegiendo su futuro, evitará cualquier tipo de conversación o de alianza, al menos explícita, con Jorge Macri, y sí, quizás algunos entendimientos implícitos que funcionen más bien en la trastienda y a nivel de la opaca legislatura de la ciudad de Buenos Aires, tan opaca como la de la provincia. Yendo a la competencia electoral propiamente dicha, esta va a ser una elección donde se va a plantear una competencia en 2 niveles. Por un lado, una puja de carácter nacional. Hemos visto, muchos dicen, ¿por qué se nacionaliza una elección de concejales en la ciudad de Buenos Aires? Una frase que le baja el precio.
no son concejales. La ciudad de Buenos Aires, después de la reforma del 94, es una provincia. Y además, vuelvo a lo del presupuesto, con la plata que maneja y además siendo centro del poder mediático nacional, lo que no ocurre en las provincias. Las elecciones, por ejemplo, del fin de semana en Chaco, en Jujuy, en San Luis, ¿qué porteño mira noticias de esas provincias? Muchos de ellos no saben ni dónde quedan, pero al contrario, en el interior todos saben bien dónde queda el Obelisco y a diario ven todas las noticias y los chismes en programas como el de Janina Latorre, Ángel de Brito, Tartu y todos esos programas, y cualquier noticia de inseguridad, la gente de las provincias la siente como si fuera una información de sus propios territorios. En ese plano competirán dos marcas nacionales con el fronting de candidatos que son como un vidrio en ese aspecto. Macri versus Milei, Macri con el fronting de Silvia Los Penato oficial y Milei con el fronting de Manuel Adorni. Pero más allá del nombre en particular de ellos, está claro de que es un enfrentamiento entre Milei y Macri, dos marcas de carácter nacional. Hace falta explicar que Milei es el presidente, Macri lo fue por un turno y además tiene un partido de carácter nacional. Está perdiendo ese perfil en las elecciones, ya prácticamente desapareciendo, pero el PRO todavía mantiene gobiernos locales aquí en el conurbano, que son todos distritos de perfil nacional y que tienen padrones electorales muy importantes a la hora de una elección grande. La otra capa, por el otro lado, es una puja, una competencia entre dos marcas de carácter local. Horacio Rodríguez Larreta, que es un candidato blue del PRO, que corre por afuera, pero a nivel del electorado, ¿quién puede pensar que Rodríguez Larreta no sigue perteneciendo, al menos espiritualmente, o con deseo de ser del PRO? Y por el otro lado, Leandro Santoro, que también con una estrategia vecinalista 100%, ya vemos sus spots, son similares a los planteos que hace Rodríguez Larreta hablando del olor a pis de la ciudad, de los contenedores, de los pasos a nivel y de temas de perfil local 100%. Él viene de estrolarse en una interna en 2023 versus Patricia Bullrich, así que está tratando de reconstruirse desde una elección de perfil local. Es como que en una carrera salió de la pista, volcó y está pagando el derecho de piso de reingreso a la carrera. Por el otro lado, ahí Santoro con una estrategia muy parecida a la de Rodríguez Larreta. Spots en plazas, en hospitales, en escuelas, hablando de los negocios de la ciudad, de los problemas de limpieza que tiene. Una campaña 100% vecinal y que también responde a una realidad parecida a la de Larreta. ¿De qué soga nacional se colgarían no teniendo referencias como él compitió en su momento dentro del marco de una Unión por la Patria que sufrió una derrota en la segunda vuelta a manos de Javier Milei? Más allá de la voluntad de ellos de hacer campañas de corte vecinal y discutir temas locales, la verdad es que no tienen otra. Los otros pueden hacer campañas nacionales porque pueden. Bueno, ahí en estos dos juegos
el de carácter nacional y por el otro lado el local, son lecturas diferentes a hacer el mismo domingo a la noche. Por un lado, el orden, ahí Milei está planteando esta elección local como una puja. Anoche en el acto de cierre habló de los amarillos peleando el cuarto puesto. Está claro de que Milei se quiere afirmar como el gran líder de todo el arco que va del centro a la derecha, y para ello lo primero que tiene que hacer es liquidarlo a Mauricio Macri en las urnas el próximo domingo, que es ganándole a Silvia Los Penato, aunque sea por medio voto, por una cabeza, y despejar esa cuestión que hace al liderazgo de carácter nacional. Ello tiene fuertes implicancias a lo que hace a toda la discusión que viene por delante del armado en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias donde el PRO también tiene al menos una capacidad de daño, dividiendo el electorado ese que va del centro a la derecha. Eso es lo que está en discusión el próximo domingo, la jefatura, más allá de ser una elección de carácter local. Y ahí, más allá de que Larreta se presenta con una estrategia de carácter vecinal, él va a tener una capacidad importante de afectar el eventual rendimiento de Los Penato el próximo domingo. Si a Larreta le va muy bien, significa que él crece a expensas de los votos que debería captar, atraer Los Penato, que es el piso o el rendimiento de la marca amarilla PRO. Por el otro lado, ahí Adorni tiene un problema similar, que es la presentación de una marca blue de La Libertad Avanza, que es Ramiro Fisura Marra, que debe tener la capacidad de hacer algún daño, ya que el tema que él presentó como bandera para la elección, que es el riesgo que genera toda esta población que vive hoy en las calles de Buenos Aires y los trapitos, bueno, este lanzamiento ayer de una iniciativa tendiente a la expulsión de inmigrantes tiene que ver con apuntar y tratar de secar ese caudal electoral que puede atraer Marra con ese discurso de mano dura y tan tirado a la derecha. Ahí, en el andarivel de la competencia nacionalizada, así como decía de que Milei, con un triunfo de Adorni sobre Los Penato, conseguiría por ahí la cucarda del liderazgo de la derecha y lo dejaría con las manos libres para jugar en el armado nacional de todo ese espacio, bueno, lo contrario va a ocurrir de Macri revalidar su liderazgo ganándole Los Penato a Adorni. Ahí seguramente lo va a hacer hociquear Macri a Milei y quizás forzando un pacto de Acasuso II como el que se generó la noche posterior a la primera vuelta. La lectura de una eventual victoria de Los Penato a nivel de la política y de los medios de comunicación va a ser de que Milei, poniendo toda la carne en el asador con estos anuncios de bajarle los aranceles a la importación de celulares, la reforma migratoria, hoy Caputo está anunciando todas estas medidas tendientes a estimular la salida de dólares del colchón, bueno, poniendo toda la carne en el asador, si Macri le gana a través de Los Penato a Milei con su caballo Adorni, bueno, pues eso lo va a forzar a Milei a
ir al pie a entenderse y quizás ir al terreno de negociar una fusión electoral en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, pero más en los términos que desea Macri, que entre ellos los términos de referencia de Macri tienen que ver con el hecho de cambiarle el nombre a esa eventual alianza y que refleje la entrada de su socio. Si se llama La Libertad Avanza, está claro de que los absorbe en condiciones de una rendición incondicional, pero si le cambia el nombre y tiene que hacer una alianza que diga Juntos por la Libertad, una cosa de ese tipo, bueno, ello ya reflejaría de que Macri sigue conservando una porción del pastel, quizás en términos equivalentes a los que tenía Sergio Massa en la fusión de 2019, en esa elección que se llamó Frente de Todos y por ahí no un nombre que fuera un fiel reflejo del partido de Cristina Kirchner. Se armó un nombre que de alguna forma era una puerta que le abría la entrada a todos sus componentes y en condiciones por lo menos no de humillación. Saliendo ya del juego de la carrera nacionalizada, de la puja Milei versus Macri, voy a lo local. Cuando yo digo lo local también es relativo. Vuelvo a lo que planteé de movida. Este no es un distrito local por el hecho de lo que mencioné respecto a los canales de noticias, la sede de las empresas. Pensemos en todos los líderes que salieron políticos durante los últimos años. De la Rúa, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Kirchner, después presidente, con Scioli vice, que Scioli era un líder también aquí de la zona metropolitana. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, Carlos Rucauf, Scioli después, ahora Axel Kicillof, y los presidentes, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y después Alberto Fernández aquí de la capital. Este es un distrito que por naturaleza nunca es de carácter local. Sus elecciones, sus líderes y todos los que circulan en los medios de aquí son líderes de carácter nacional. ¿Cómo construyó su carrera Milei? En los paneles televisivos de los programas como Intratables, Duro de Domar y todos esos andariveles que un intelectual de aquí, José Luis Fernández, le llama panelismo. Bueno, el panelismo ha parido un montón de líderes políticos y sigue pariendo prácticamente a diario. Salen de aquí de estos programas de chimentos y de debates. Hoy es más importante ser mencionado por Janina Latorre que por Pañi. La cantera de los líderes políticos ya no es más la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, los sindicatos, sino todo este arco de programas televisivos, streamings, chismes y, bueno, ser mencionado por toda esta gente que se dedica a generar información del espectáculo. Esto no es nuevo, ya viene de tiempo en Argentina, por ahí no con tanta nitidez. Menem introdujo en la década del 90 liderazgos que venían del campo artístico, deportivo, Lole Reutemann, Palito Ortega, Daniel Scioli, después Macri con Miguel del Cel, candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe, Francisco de Narváez, Mauricio Macri, también emergido de las revistas del corazón y de todas esas festicholas en Punta del Este. Todo ese andarivel hoy es la cantera de los líderes políticos. Milei nació ahí y vemos sus romances. Fátima Flores, Yuyito, y la próxima seguramente va a ser alguien salido
de esa cantera del espectáculo. Así que volviendo a lo local, e insisto de nuevo, entre comillas, bueno, ahí tenemos dos figuras que están compitiendo hoy con una campaña de carácter vecinal, Rodríguez Larreta y Leandro Santoro. Este último es el que más miradas atrae, ya que muchas encuestas dicen de que está a la cabeza, pero hay que evitar lecturas demasiado cargadas de significado político, ya que Leandro Santoro sacó alrededor de un 32-33% en las elecciones anteriores. Si él obtuviera el domingo próximo un score similar, bueno, estamos hablando de un score muy bueno, quizás le sirva para ser primero, pero bueno, estamos hablando de una cifra que en comparación a lo que potencialmente obtendría todo el arco que va del centro a la derecha, que va a estar dividido en 4 listas, 2 listas amarillas y 2 violetas, bueno, seguramente ese arco va a concentrar, como en la elección del 21, alrededor de un 60%. En el 21 fue un 62% de esas preferencias, así que el crecimiento de Santoro, que sería más bien una ratificación si saca 32%, es importante, pero tengamos en cuenta que está encapsulado dentro de un segmento que le va a resultar muy difícil crecer, sobre todo pensando en los dos ejes políticos principales que relevé en mis videos de verano, la Avenida del Libertador y la Avenida Rivadavia. Es muy difícil para el líder que cosecha votos en la Avenida Rivadavia, como va a ser Santoro, antes en la elección del 15 por ahí fue Lustó, crecer lo suficiente y expandirse a este otro eje, donde estoy ahora en Retiro, de la Avenida del Libertador, como para poder ganar la jefatura de gobierno en la próxima elección del 27. Ya vimos ahí cómo el PRO construyó toda una saga de victorias a lo largo de 17 años en este corredor que va de aquí, de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, con algunas cuñas a barrios como Villa Urquiza o Coglan. Es muy difícil para el segmento ese más de voto progresista de la Avenida Rivadavia construir un liderazgo que se expanda a este otro arco que, como decía recién, concentra alrededor de un 60% de las preferencias políticas y es muy difícil ganar desde ese arco, esa avenida que cruza a la ciudad de Buenos Aires por el medio, ganarle acá a este corredor que es el corredor de los altos ingresos y que explica esos indicadores que comenté al principio. Un ingreso per cápita de $3.500 por habitante y que prácticamente asemeja a la ciudad de Buenos Aires con una comunidad de altos ingresos como la de Madrid en España. ¿Qué sería un batacazo ahí de Santoro si Santoro logra construir una victoria creciendo por arriba de 35% y sobre todo viendo ya finito a nivel de las mesas electorales de la ciudad de Buenos Aires y además de atraer el voto de la zona sur, esa que por ahí aporta más bien los votos fluctuantes que hacen la diferencia, las comunidades donde están los barrios de La Boca, Barracas, Soldati, Lugano, todo eso como para hacer la diferencia, sí, además de hacer pie ahí, que es donde el peronismo ha tenido buenos resultados en el pasado, si logra meterse, aunque sea en algunos barrios, armando unas cabeceras de playa y por ahí en una de esas
pensando con mucho optimismo en lo que podría ser la próxima elección. Yo lo vi a Santoro anoche en un reportaje que creo que era en el canal de stream Gelatina, donde él hablaba justamente de eso, de este eje de la Avenida del Libertador. Es imposible construir una victoria en la ciudad de Buenos Aires para un candidato que no logre ser del paladar de estos votantes que han mirado con mucho cariño a Macri durante años, las Mabeles de acá, de Retiro y de Recoleta, y que hoy también están mirando con mucha atención a Milei junto con su caballo Adorni. En la medida que Santoro se mantenga más allá del primer puesto en esos parámetros, simplemente estamos hablando de un sector progresista, le pondré el rótulo, que mantiene un caudal electoral normal, un piso bastante consolidado, pero a nivel de lectura, yo diría, con respecto a 2027, que no amenazaría el eventual gobierno de un espacio de derecha, sea liderado por un Jorge Macri buscando su reelección, o bueno, quizás Adorni o alguna de las nuevas figuras que emerja. Ahí hay que ver el rendimiento que tendrá el segundo candidato de esta competencia más bien de carácter local, que es Rodríguez Larreta. En la medida que él llegue a construir una elección por arriba de 10%, ni hablar de 15% y de 20%, bueno, ahí quizás él pueda empezar a construir lo que sería un regreso como jefe de gobierno en 2027. Un perfil netamente local que le permitiría volver al juego y por ahí afirmarse como una figura más de carácter local y con una proyección nacional tan incierta como lo fue en el año 2023 en esa interna que perdió contra Patricia Bullrich. De todas maneras, con una elección de doble dígito, cualquier figura política se pone en valor y más allá de no poder entrar al juego, a la carrera local de la ciudad de Buenos Aires del 27, seguramente va a poder quizás estar en la mesa de lo que va a ser la configuración por ahí de una nueva coalición que orbite alrededor de algún nuevo liderazgo, sobre todo alguien proveniente de las provincias que busque por ahí reforzar su perfil con alguien conocido aquí en el área metropolitana. Y si Larreta saca un doble dígito, ni hablar más de 15%, podría ponerse en valor para formar parte de ese eventual casting. Puja local y puja nacional. Como remarqué ya en varias oportunidades, local no es nunca. Local va a ser para los líderes por ahí. Santoro, si queda ratificando un porcentaje similar al de la elección anterior, y Rodríguez Larreta si queda encapsulado por ahí con un dígito bajo. Pero si cualquiera de ellos dos logran superar estos techos teóricos que tienen hoy, bueno, van a poder seguramente entrar al bolillero nacional en la próxima elección. Aquí cualquier resultado nunca queda limitado a la ciudad de Buenos Aires. Ya vimos una regla además de la política argentina histórica, es que todos los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires han ido por el premio nacional. De la Rúa, primer jefe de gobierno, después de la autonomía del 94, coronó en el 99. Aníbal Ibarra, no sabemos qué hubiese sido, ya que lo destituyeron. Mauricio Macri compitió en 2015 y se convirtió en presidente. Y ahora veremos Jorge Macri en el futuro. Pero este es un distrito de carácter nacional por naturaleza, como lo es la provincia de Buenos Aires. Ya vimos sus últimos gobernadores, desde Antonio Cafiero en el 87, compitiendo después
en la interna presidencial que perdió contra Menem. Después Duhalde fue el candidato del peronismo en el 99 que perdió, pero después entró, se convirtió en presidente por vía de asamblea legislativa. Después Scioli, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y compitió a presidente perdiendo el balotaje versus Macri por apenas 2 puntos. Así que aquí no hay líderes en el área metropolitana que sean de carácter local. Están nacionalizados estos distritos por naturaleza. Aquí es donde residen todos los medios, las empresas, donde se configuran las noticias y los chismes hoy, que son la gran cantera y el gran insumo de la política, como lo demuestra el triunfo de Milei en la elección del 23. Bueno, Sergio Massa, que me lo estaba olvidando, candidato a presidente en el 23 del peronismo, y ya lo vemos ahí dando vueltas, que bueno, con un futuro muy incierto. Da la idea, viendo su imagen negativa, que le va a resultar muy difícil entrar, volver a la pista, pero bueno, aquí en Argentina ya vemos, nunca nadie está muerto del todo. De hecho, él además se lo puede poner en la misma categoría de Duhalde. Escribí en su momento algún artículo al respecto. Él fue un presidente virtual cuando se convirtió en ministro de Economía. Alberto Fernández desapareció y él accedió a ese puesto siendo presidente de la Cámara de Diputados. Fue una asamblea legislativa virtual acorde a estos tiempos. Uno no puede pensar hoy una asamblea legislativa en términos como lo fue aquella de Eduardo Duhalde en la caída de la Rúa, el Big Bang de la convertibilidad. Obviamente hoy se hace todo con 2 llamadas y un par de Zooms. Así asumió Sergio Massa. Así que vuelvo al tema que planteé recién. Es ridículo comparar estas elecciones con elecciones de las provincias, ya que ¿quién está al tanto acá de las noticias de Jujuy o de San Luis o de esas provincias? No mueven el amperímetro aquí en los canales nacionales por ahí, lamentablemente, porque sabemos de que hacen a lo que es el país federal y muchas de las fuentes de riqueza. Ya lo vemos con la minería, los hidrocarburos, el turismo, tienen que ver con estos territorios. Bueno, vemos el debate que se está planteando hoy con Tierra del Fuego y la baja de los aranceles a la importación de celulares y la reacción que disparó, ya algunos paros en las plantas de producción. Así que bueno, Tierra del Fuego estará seguramente unos días en el terreno de las noticias nacionales. Bueno amigos, pero cortemos con el análisis. Yo también tengo que escoger alguna de las opciones electorales que mencioné recién, ya que voto como desde hace muchos años aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que a esperar la voz sagrada de las urnas y seguramente el domingo subo algo de nuevo. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef
sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Ah, ¿cómo lo haces esa vaquera? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabe. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política.